Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de noviembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí había por parte de los saduceos, que junto con los fariseos eran los 2 grupos sectarios, 2 sectas más numerosas y más prestigiosas en aquel tiempo, sobre todo los fariseos. Ahora, entre ambos había discrepancias, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en el poder del Espíritu Santo y en la existencia de los ángeles. En cambio, los saduceos no creían en ninguna de estas 3 cosas. Usted pensará, ¿en qué creían entonces? Fíjese, realmente no había una base doctrinaria robusta, sólida, para que en ellos, hubiese fe en la vida. Porque en definitiva lo que pensaban que una vez que uno partía de este cuerpo y de este mundo ya se acababa todo. Poca diferencia hay entonces entre este grupo de religiosos, entre comillas, y las personas incrédulas, no creyentes o que desconocen la Escritura. Estos, sin embargo, afirmaban conocer la Escritura, pero si la conocían muy mal. Vale decir, no la conocían. Porque fíjese el caso que le plantean a Jesús. Bastante capciosa la pregunta en realidad. Según la ley del levirato que estaba en Moisés, claro, cuando un hombre se casaba y moría sin dejar descendencia, la viuda tomaba por marido al hermano de este hombre. Bueno, en este caso se le plantea a Jesús esto justamente. Un hombre se casó, murió sin dejar descendencias, entonces el hermano tomó por esposa a la viuda. Después el siguiente, la cuestión era que eran 7 hermanos en este caso, no poca cantidad, ¿no? Y curiosamente, aquí viene la pregunta de los saduceos, los 7 la tuvieron por esposa, pero los 7 murieron, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Bueno, y acá la pregunta, dinos, maestro, le preguntan aquí los saduceos, ¿de quién será entonces esposa la mujer en la resurrección de los muertos? Porque los 7 la tuvieron por esposa.
Y la respuesta de Jesús es seguramente totalmente inesperada por parte de ellos. Erráis porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. No está puesto en esta forma en el Evangelio de Lucas, que es el que estamos tratando, sí en el Evangelio de Mateo, pero más o menos la respuesta esencialmente es la misma. Porque en realidad no conocían la Escritura ni el poder de Dios. Esa es la realidad. No conocían el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, porque no creían. Y tampoco creían en la existencia de los ángeles. Y acá la respuesta de Jesús cubre las tres cosas que ellos ignoraban. ¿Erráis por qué? Porque en la resurrección de los muertos, los que merezcan ser hijos de la resurrección y del mundo futuro, ni se van a casar, ni se van a dar en matrimonio las mujeres, sino que antes bien van a ser como los ángeles. ¿Sabe por qué no se van a casar? Porque, primero, no tienen necesidad de dejar descendencia. Y no tienen necesidad porque no mueren ya. Son hijos de la resurrección, hijos de Dios, viven a Dios y por lo tanto no pueden morir. Así que esa sería una de las respuestas. Pero fíjese que Jesús les dice, son semejantes a los ángeles, son como los ángeles. Se da cuenta, y él está mencionando algo en lo cual ellos no creían, desconocían el tema, y sin embargo Jesús se los plantea para que se den cuenta que los ángeles existen. Y no conocen el poder de Dios tampoco, evidentemente tampoco creían en el Espíritu Santo. Así que entonces la respuesta de Jesús es muy abarcativa. Y bueno, y cubre no solamente la pregunta capciosa que le hacían, mire cómo se la organizaron, ¿no? Sino que cubre también todas aquellas cosas que en ellos eran ignoradas. De paso, como de costumbre, siempre nuestro Señor suministrando pedagógicamente de la mejor forma la lección que todos necesitan, inclusive estos supuestos conocedores de la Escritura, estos saduceos, este grupo importante, que eran gente en general de bastante poder económico, que basaban seguramente su felicidad en todo aquello que tenían en el curso de esta vida temporal, y bueno, para ellos a lo mejor eso era verdaderamente la felicidad, el favor de Dios, o vaya a saber cómo lo entendían. Pero lo concreto es que Jesús les responde y finalmente, como quien dice, les tapa la boca. Respecto de la resurrección, les agrega después Jesús, ya les habló Moisés de ello. Porque cuando dijo en el desierto a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, ¿se da cuenta? Es Dios de vivientes. Eso significaba, ¿qué cosa? Que tanto Abraham, Isaac y Jacob vivían a Dios. Y si vivían a Dios, ellos que ya habían muerto hacía siglos, es porque habían resucitado. Sin duda. Ya les habló Moisés referente a la resurrección de entre los muertos. Completa la respuesta. Fíjese que aquellos que escucharon la conversación entre Jesús y los saduceos, los escribas, por ejemplo, ¿qué le dijeron a Jesús? Maestro, qué bien has contestado. Y claro que contestó bien. Contestó bien porque sabe como se debe saber. Entonces la respuesta es corta, concreta, directa y aniquila toda duda. No cabe duda entonces a propósito de la resurrección de entre los muertos. Y fíjense que el mismo Señor resucitó de entre los muertos, fue el primero en hacerlo, y todos los demás que han resucitado, tanto los que vivieron antes como los que viven después de Jesús, estando en fe realmente, merecen ser hijos de la resurrección, merecen ser hijos del mundo futuro. Todos ellos también, después de la resurrección de Jesús, resucitan también, como dice el Evangelio de Mateo.
Por manera que aquí queda zanjada la cuestión. La resurrección de los muertos, digamos, es la base de la fe cristiana. Si no creemos en la resurrección de entre los muertos, tampoco creemos que Cristo resucitó. Y si no creemos que Cristo resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y más aún estamos siendo testigos mentirosos de Dios si afirmamos que Jesús murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Bueno, redondito todo esto, completito. ¿A vos qué te parece, Patricia? Pues como bien decías tú aquí al final, todo redondito y bien entendido. El Señor es claro en su palabra. Y el Señor es un Dios de vivos. Efectivamente, porque todos los que viven, a Dios viven. Por manera que, entonces, este es un punto que a la mayoría de los cristianos no nos cabe duda. La mayoría de los cristianos realmente creemos en la resurrección de entre los muertos. Y esta es la gran esperanza nuestra, la resurrección de entre los muertos y después ya resucitados con el poder de ya no morir, porque el que vive a Dios ya no muere. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, según dice la epístola a los Romanos, murió y resucitó de entre los muertos, razón por la cual, por la resurrección, fue declarado Hijo de Dios con poder. Todo el poder está en el Señor. De manera que todo esto tiene que ver con la operación final de nuestro Señor, que ha de venir justamente a juzgarnos a todos y que ha de ser también, igual que el Padre, que tiene potestad de resucitar entre los muertos, también la tiene el Hijo porque el Padre se la ha comunicado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de resurrección, tu espíritu de plena vida. Queremos ser guiados por este espíritu, Señor, y sabemos que en ti habita todo el poder por haber resucitado de entre los muertos, de tú resucitar también a los muertos que han partido de este mundo con la fe absoluta depositada en ti. Señor, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.